Cuando nosotros nos vamos a adentrar al estudio sobre conjuntos, tenemos que tener ciertas consideraciones al momento de trabajar con ellos. Lo primero es saber que todo conjunto finalmente es una colección entre elementos. ¿Qué tipo de elementos? Cualquiera, el que a mí se me ocurra. Por ejemplo, aquí el conjunto B, pues son elementos, unos dibujos, ¿no? Ahí al azar. ¿Qué otro ejemplo? Pues a lo mejor la colección o las estaciones del año, los meses del año, hablando por ejemplo pues también frutas, personas, nosotros mismos podríamos ser considerado un conjunto como aquellos elementos pertenecientes al grupo en el que estamos, ¿no? Bueno, es importante saber que todo conjunto tiene una representación de la siguiente manera. A los conjuntos los vamos a iniciar siempre con una letra mayúscula, ya es una convención, seguido del igual, y los elementos que conforman a dicho conjunto van a ser encerrados dentro de llaves, siempre una que inicia y una que termina. Los elementos los vamos a separar mediante las comas, y bueno, propiamente pues los elementos van a estar contenidos dentro de las llaves, ¿no? Como es el caso de aquí, ¿sí? Entonces, esa es la primera convención que nosotros vamos a seguir. La siguiente es que nosotros tenemos que estar ya familiarizados con lo que es la notación de los conjuntos. Recuerden que los conjuntos, bueno, en sí matemáticas, pues, tienen su lenguaje, ¿no? Que es lo difícil a veces de las matemáticas, que nos cuesta un poco familiarizarnos con dicho lenguaje. Bueno, conjuntos es todavía más como propiamente un lenguaje porque está conformado por muchos signos y esos signos de hecho los vemos continuamente en matemáticas también. Entonces vale la pena estar muy familiarizados con estos símbolos que representan o que trabajaremos dentro de lo que es conjuntos. Y bueno, vamos a ver algunos, ¿no? Solo los voy a mencionar porque más adelante ya empezaremos a adentrarnos a su estudio y empezaremos a desglosar más qué es. Pero bueno, las llaves, ¿no? Como había mencionado, las llaves es parte importante para denotar que se trata de un conjunto. Este signo de aquí significa que es un elemento que se encuentra dentro de ese conjunto. Obviamente existe también la negación para cuando no existe. Este de aquí significa tal que, este de acá es la cardinalidad del conjunto. En algunos otros textos, bueno, aquí se representa con n, paréntesis, y la letra dentro del conjunto, por en este caso en concreto C, pero también puede quedar así como la cardinalidad del conjunto C. En algunos textos lo colocan así, aunque ya es más común este uso. Estos dos conjuntos, bueno, son especiales, quedarán mencionados un poco más adelante para que entendamos qué son. Operaciones que vamos a realizar entre ellos o extracción, por ejemplo, de elementos como pueden ser subconjuntos, que son estos tres, su forma de denotar un subconjunto, los signos de orden de mayor que, menor que, igual, mayor o igual que y menor igual que. Operaciones propiamente ya entre conjuntos como es la intersección, la unión, el complemento, que también puede ser representado como A elevado a la C, que también es otra forma de denotarlo, el símbolo de igualdad, la negación de esa igualdad, o decir no es igual que. También muy importante que sepamos que a veces los conjuntos, cuando no tienen fin, van a quedar representados mediante estos puntos suspensivos. Estas flechas, bueno, a partir de aquí, de estos signos que están aquí, ya están más relacionados con lo que es la lógica matemática, pero bueno, lógica, matemática y conjuntos van muy tomados de la mano. Entonces nosotros casi no nos vamos a meter mucho ahorita en esta materia, mucho con esta notación, pero bueno, vale la pena que sepamos que este signo representa el entonces, esta flecha con doble punta significa sí, solo sí, este signo no es una negación también o es falso que, y los signos de y o. Bueno, tipos de conjuntos. Son dos básicamente, finitos e infinitos. El nombre me lo dice específicamente, por ejemplo, cuando hablamos de finitos, son elementos que son totalmente numerables, es decir, los puedo contar porque sí tienen fin.
Por ejemplo, pues no sé, los primeros 5 números reales, enteros. 1, 2, 3, naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Si se fijan, estos elementos pues tienen un fin y han sido cerrados mediante las llaves. Los infinitos, el nombre también me lo indica, son aquellos en donde no puedo numerarlos, por lo tanto los voy a cerrar siempre a través de puntos suspensivos y pues el nombre me lo dice, no tienen fin. Por ejemplo, el conjunto mejor de los números naturales, ya como ejemplo, estos vienen desde el 1, 2, 3, etcétera. Entonces aquí ya uso puntos suspensivos y coloco el signo de infinito para indicar que este conjunto va a continuar, ¿no? Y que no se detiene. A eso se le conoce como conjuntos infinitos. Entonces, vayámonos entendiendo, entonces cuando nosotros realicemos operaciones entre conjuntos, pues que hay dos, ¿no? Dos tipos. Uno de ellos son aquellos que sí puedo numerar porque son totalmente contables y aquellos a los que son imposible enumerar porque nunca terminan. Bueno, vamos a ver ejemplos concretos para que ya quede clara, aterrizada esta idea de qué son los conjuntos finitos e infinitos. Me dice, enumere los primeros 5 números pares de los números enteros. Entonces, para que yo los pueda enumerar, por ejemplo, llamemos el conjunto C. Como estamos en los números enteros, entonces podemos manejar, y además pares, puede ser el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Me están pidiendo 5 números pares y aquí están 1, 2, 3, 4, 5. Enumerar todos los números naturales, pues pudiera ser, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4 y así. No puedo enumerarlos todos porque tienden hasta infinito, por lo tanto los dejo representados, como había mencionado, mediante los signos suspensivos y finalizo con el signo de infinito. ¿Qué significa eso de los signos mayor, mayor igual que, o menor igual que? El mayor que es a través de este signo es estricto, porque no me va a incluir el valor que me esté indicando. Por ejemplo, me dice aquí un número mayor que 3. Como es estrictamente mayor y pensemos que vamos a trabajar con números naturales, entonces pudiera yo representar el siguiente conjunto de esta manera. A es igual, como es estrictamente mayor que 3, entonces comienzo a numerarlos desde el 4, 5, 6, etcétera, hasta infinito. ¿Por qué? Porque el 3 no va a formar parte de los elementos de este conjunto porque el signo me lo está restringiendo. Me dice, busca un número que le siga posterior a 3. Esto es lo que significa este signo. Veamos el ejemplo de menor que estrictamente menor. Pensemos nuevamente que estamos trabajando con números naturales por el momento, entonces el conjunto quedará restringido a lo siguiente. Como es menor y los números naturales comienzan en 1, sería 1 y 2 nada más. ¿Por qué no incluyo el 3? Porque este signo me dice no va el 3 o no forma parte del conjunto. Entonces solo considero aquellos números que son más pequeños que el 3. Veamos otro ejemplo en el de uso de mayor o igual que, que queda condicionado bajo este signo. Otra vez pensemos que estamos trabajando con números naturales y si me dicen mayor o igual que, entonces estos quedarán condicionados bajo el siguiente conjunto. Como es mayor o igual que, ahora sí forma el 3 como parte de los elementos de ese conjunto. Sería 3, 4, 5, 6, no sé, etcétera. Ya no me sigo más enumerando porque si no nunca voy a acabar. Entonces lo cierro a través de infinito para indicar que este conjunto no tiene fin. Veamos ahora en el que me dice que es menor o igual que, utilizando este signo. Otra vez sigamos con la idea que estamos bajo los números naturales, entonces este conjunto quedará representado de la siguiente manera. Como si es menor que,
significa que sí va a participar ese número dentro de la enumeración. Y como son naturales, entonces irá el 1, el 2 y el 3. Y aquí sí el 3 aparece a diferencia de acá, donde es estrictamente menor. Vamos a ver más ejemplos concretos en donde ya aquí ya estamos utilizando la notación de lo que es el conjunto. Veamos paso a paso qué significa cada cosa que estoy utilizando dentro del conjunto. Bueno, la letra mayúscula, el signo de igualdad, la llave. Y aquí me dice X pertenece, o sea, estos elementos pertenecen a los números naturales, tal que estos elementos que yo estoy denominando X serán menores o iguales que 6. Entonces, resolvamos el conjunto, pasemos a su forma numerada para que los podamos decir. Como somos números naturales, otra vez los naturales comienzan en 1, 2, etc. Y me están poniendo una condición de que son son menores o iguales que 6, entonces comienzo con el 1. 2, ¿cuáles son los números menores a 6? Pues es el 5, 4, etc. ¿no? Entonces comencemos numerándolo 3, 4, 5 y aquí sí voy a incluir el 6. ¿Por qué? Porque este signo de menor o igual que me dice sí, contémplalo. Este signo está relacionado con que si este número forma parte o no dentro de los elementos de mi conjunto. Veamos este conjunto que es muy similar al de arriba, el conjunto B, pero porque casi toda su notación se parece. X pertenece a los naturales tal que X, pero aquí viene la diferencia, me dice esto es estrictamente menor que 6, entonces el conjunto quedará representado como el 1, 2, 3, 4 y 5 nada más. ¿Por qué? Porque el signo me está restringiendo este valor no puede entrar como parte de los elementos de este conjunto. Ya que estamos hablando y que he mencionado tanto los números naturales, bueno, vale la pena que vayamos familiarizándonos con todos los tipos de números que nosotros manejamos dentro de una recta numérica. Por supuesto que los tenemos que separar y catalogar porque a veces haremos operaciones como números naturales, ¿no? Nosotros en la primaria nos enseñaron a trabajar con ellos, a sumar, restar, pero son números que comienzan en 1 y que siguen una secuencia de 1 en 1, o sea, 1, 2, 3, vamos sumando de 1 en 1 siempre al número que voy obteniendo. Estos números, como ya lo he mencionado, son infinitos, no terminan jamás, por lo tanto los voy a tener que representar mediante puntos suspensivos y el símbolo de infinito. Los números enteros, son como que el reflejo de los números naturales, pero también en negativo igual, y además me están abarcando el 0 como parte de ese conjunto. Entonces, los números enteros están representados de menos infinito, porque también continúan siendo negativos hacia la izquierda, o sea, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y hacia infinito. O sea, en sí, los enteros abarcan desde menos infinito, pasando por el 0, hasta el infinito. Los números racionales, aquí ya estoy utilizando mucha notación de conjunto, pero pues bueno, es algo sencillo y muy, muy sencillo de explicar. Simplemente son las fracciones. Aquí me dice, son todos aquellos valores X, tales que X se representan de la forma A sobre B, donde A y B están dentro de los números enteros, pero hay una restricción. El denominador nunca debe de ser 0. ¿Por qué? A ver, hagamos esto a través de una representación ya aritmética. Me dice que son números que yo puedo colocar siempre y cuando sean números enteros. Entonces en el numerador puedo colocar un 4 y en el denominador pues un 3 y ya formé esta fracción. ¿Estamos de acuerdo? Formados por el 4 y formados por el 3. Numerador y denominador. Esa es la forma de un número racional. Pero también me dice son enteros, entonces puedo poner aquí menos 5 y acá por ejemplo un 7, ¿no? Menos 5 es parte de los enteros porque también los enteros están formados por los números negativos. Entonces 5 séptimos también puede quedar como número racional.
Aquí veamos esta parte que es muy importante. Me dice B, que es el denominador. Esto, por ejemplo, 4 sobre 0, yo no puedo representarlo como un número racional, porque cuando yo hago esto, estoy generando una indeterminación matemática. No vamos a ahondar en esto porque no nos pertenece a la materia, pero sí es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta que un número racional jamás quedará representado en el denominador el 0. ¿Sí? De ahí en fuera, cualquier número que a mí se me ocurra representar siendo parte de los enteros, tanto en numerador como en denominador, puedo generar fracciones sin ningún problema. Bien, los números irracionales, para nuestro estudio en particular, no nos vamos a meter mucho con ellos, pero sí lo dejaré mencionado para quizás en materias más adelante que ustedes tomen, que estén relacionadas con matemáticas, y que cuando alguien les hable sobre números irracionales, por lo menos sepan de qué se está hablando. Me dice que todo número irracional, y se representa con Q con un apóstrofe, dice X es tal que X tiene un número ilimitado de decimales no periódicos. A ver, veamos despacio qué significa esto. Los números irracionales generalmente nacen de las raíces que no son exactas. Por ejemplo, raíz de 2, ¿no? Si yo empiezo a calcular cuánto vale raíz de 2, voy a empezar con 1.41, no sé, etcétera. Donde estos decimales que estoy poniendo no tienen fin. No termino nunca de calcular lo que representa raíz de 2. Otro número irracional también pueden ser los números irracionales trascendentales, como lo es pi. Pi sabemos que vale 3.14, 15, 9, etc. ¿no? O sea, igual sus decimales no terminan. Y esto de no periódico significa que además los decimales no estarán repitiéndose. O sea, no sabemos que el número pi no presenta un patrón de repetición en sus números decimales. Entonces, básicamente, pues para obtener un número racional vendrán o nacerán de las raíces que no son exactas y también de los números trascendentales que ya conocemos, como lo es pi, como es los neperianos o lo exponencial, el número áureo, etc. Bueno, entonces existe un conjunto de números que me engloba cada uno de los números que yo acabo de mencionar, que son los reales. Los reales finalmente son todos aquellos números que yo puedo representar dentro de la recta numérica, no hay restricción. Pero también me dice como concepto que es la unión de los conjuntos de los naturales, los enteros, racionales e irracionales. Entonces, otra manera de escribirlo es así: los reales, llave, y n de naturales, z de enteros, q de racionales y q' de irracionales. Y ya desglosándolos, pudieran ser desde menos infinito, claro, pasan también por el 0, pero también observen que pasan tanto como por números enteros como por fracciones también. Entonces, también van de menos infinito a infinito. Pero aquí sí ya están englobados cada uno de los números que yo he mencionado anteriormente. Entonces, digamos como concepto que los números reales son todavía más grandes que los que he mencionado como naturales, como enteros, como irracionales y racionales también. Bien, representar conjuntos podemos darlo aquí, ¿no? Como forma, digamos, descriptiva y después pasarlo a su forma enumerativa. Me dice todas las estaciones del año. Pues, por ejemplo, el conjunto C será primavera, verano, otoño e invierno. Esta es la representación del conjunto C, mencionando cada elemento que lo contiene separado con la coma. Y bueno, es un conjunto finito, ¿no? Porque simplemente conocemos como 4 estaciones a lo largo del año. Otro conjunto finito pudiera ser, en su definición, los dígitos binarios. Los números binarios son el 0 y el 1. Simplemente formado por 2 elementos. Otra forma de representar un conjunto que no tenga que ver a lo mejor tampoco con matemáticas, menciona los elementos de un pastel.
Bueno, pues para formar un pastel los elementos que necesito sería a lo mejor la harina, el huevo, ¿qué más? ¿Qué más? Pues la mantequilla, no sé, la levadura, si es que lleva, no sé. Entonces, cada elemento, bueno, no soy pastelera, aquí ya les voy a fallar, pero bueno, son los elementos comunes con los que yo formo un pastel, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo los conjuntos se pueden o representan cualquier colección de objetos, los que sean, los que a mí se me ocurren. Hace ratito, cuando vimos los símbolos, yo mencioné el conjunto universo. El conjunto universo es una colección grande, por así decirlo, de elementos y de los cuales a lo mejor voy a extraer de ahí alguno de ellos. Pensemos, ¿no? Yo les digo, el conjunto universo son los primeros 10 números, ¿no? Naturales. Aquí están representados, enumerados. Y después extraigo del conjunto universo un subconjunto al que voy a denominar A. Y voy a decir, voy a tomar todos los números impares que pertenecen al universo, al conjunto universo que yo formé acá. Entonces, si hablamos de impares, será 1, 3, 5, 7 y 9. Pensemos ahora en otra extracción dentro de este universo de otros valores, por ejemplo el conjunto B. Digamos que son todos los pares que se encuentran contenidos dentro del universo. Y yo veo entonces que sería el 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, esto nos va a servir para hacer cálculos más adelante, definir quién es el universo, de dónde estoy partiendo y de dónde voy a extraer esos elementos para formar a lo mejor algunos otros. Otro también que mencioné que fue el conjunto vacío. Su representación es de esta manera. También otra manera de representarlo sería A, bueno, ya lo dije, A igual o A igual, y dejando nada más las llaves así abiertas sin ningún elemento dentro de él. Estos son la representación de un conjunto vacío, es su notación. Pero sí quiero aclarar que yo no puedo representar al conjunto vacío con las llaves metiendo adentro el mismo representación de conjunto vacío. ¿Por qué? Porque este elemento ya no es vacío, aquí ya hay una contradicción. Este conjunto ya está formado por lo menos de un elemento, entonces ya no es vacío. No se vale representar a él con que si que nosotros queramos decir que es vacío, representarlo con llaves dentro el vacío y lo cerramos. Esto es un error y es muy típico a la hora de hacer ejercicios con conjuntos. Entonces esto no es para nada representa esto de aquí, el conjunto vacío. Son estas dos formas de notarlos cuando estemos trabajando con ellos.